Así vamos, pues. Buena. Luna de miel. Sí, po. Buen tema. Luna de miel. Ah, ¿verdad? Claro. Así está todo Chile con una borrachera. Sí, pues Chile está en una luna de miel. Claro. Virus. ¿Viste? Así partimos duro, hoy en la mañana. Después Muy bien. Después seguiremos escuchando algunos pedacitos, ¿no? Que con esto de... Seguiremos con Virus. Claro, con esto del YouTube no se puede colocar música así durante largo tiempo, tiene toda esa... Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, saludarlos. Es jueves, muy temprano en la mañana, quiero que sepan, ¿eh? Estamos realmente hoy día con... Madrugando. Madrugando, No. claro, casi madrugando. Casi madrugando. Estamos en Crónica Digital, analizando la semana política, junto a nuestros invitados, pues Juan Andrés Lagos, periodista, integrante de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile, Florencia Lagos, comunicadora, actriz, candidata también, ¿no? Eso anda ahí, golpe a golpe, verso a verso. ¿Cómo han visto la semana? Yo creo que hay varias cosas que han ido cursando, ¿no? Por de pronto, estas invitaciones que se le hacen al candidato para ir para allá, para ir para acá, ¿cierto? Esta invitación internacional que era con doble juego. Por otro lado, todo lo que está cursando al interior de lo que se está negociando, me imagino, y lo que se está conversando en términos de demandas para el gobierno. Quiero que tengan cuidado con eso. Sí, hay un ruido. Sí. Florencia. Espérate, mute. Sí. Bueno, está esa situación, ¿cierto?, de lo que está ocurriendo al interior de Chile Digno, en las conversaciones que se tienen, pues, como para poder articular un gobierno. La derecha con todos sus bemoles, todas sus peleas, en el fondo la pasada de cuentas que tiene que ver también con las derrotas, ¿no? Pienso en eso cuando se produce la derrota con Guillé, lo que ocurrió dentro de la propia ex nueva mayoría, de cómo se fueron tomando ciertos caminos propios. En Crónica Digital se sacó el texto, ¿te acuerdas? ¿Qué fue que pasó? Bueno, yo creo que la derecha está en ese proceso y tal vez con una situación un poco más delicada también. Aunque como tú dices siempre, Juan Andrés, ellos siempre saben lograr llegar a un acuerdo, a acuerdos esenciales, que tiene que ver no solamente con intereses económicos, sino que también con visiones de vida y visiones de sociedad. ¿Cómo han visto ustedes lo que ha ido cursando en este tiempo, desde el momento en que se gana, ¿no es cierto?, en la segunda vuelta? ¿Cómo ves eso? Sobre todo, Florencia, ¿sabes qué? Quería hacerte una pregunta porque ronda mucho este tema, ¿no es cierto?, de esta cuestión generacional, como de este espíritu generacional. Uno lo ve a veces en TikTok, lo ve en YouTube, lo ve en diferentes cosas, ¿no? El reggaetón de Gabriel, qué sé yo, esto, lo otro. ¿Cómo ves todo eso como fenómeno? Bueno, yo considero que efectivamente hay un cambio generacional de otros rostros, de otra, justamente valga la redundancia, otra generación que va a asumir el poder, pero sin embargo, nada parte de cero, sino que esto es producto también de las luchas anteriores que dieron justamente muchos que hoy quizás para esta camada son gente que ya está mayor. Bueno, esa gente en su época hizo lo mismo, hizo más que lo que hicieron estos estudiantes,
y fueron relegados por su propia generación, por quienes se atornillaron en el poder muchos y postergados justamente por este argumento de que no, tú todavía no estás preparado, te falta experiencia. No, eso se acaba de derrumbar. En el fondo, está bien, puede que no tenga el recorrido que tienen otros sujetos políticos, otros actores, pero tiene las convicciones, tiene la intención de la transformación, viene de un proceso. Sin embargo, creo que es importante igual señalar que, claro, hay como una especie de romanticismo con este gran triunfo que hubo, pero yo creo que ahí incluso el que creo que el estratega, el jefe de estrategia de Boric también lo ha señalado de esta manera. Hay que entender que la alta votación de Boric no es una votación de Boric, del candidato de él, ni de apruebo dignidad. Es una votación que se articuló del movimiento popular en contra del candidato nazi, en contra del pinochetismo, en contra de seguir estancados. Porque si no, en primera vuelta, ¿por qué se produce este fenómeno de que no hay esta alta votación? Entonces, la responsabilidad de asumir estas demandas, de estos cambios, de estas transformaciones estructurales que el presidente Boric, el presidente electo, mencionó en su discurso cuando asume, creo que ahí está la complejidad, porque el que recibe el país, o sea, el ganador, el presidente ganador, como que gana pero pierde, porque recibe un país realmente en la quiebra absoluta con respecto a la economía, con una crisis sanitaria, además con una reducción de presupuesto que realizó Piñera para la próxima administración. O sea, él va a recibir un país con muchas, muchas complejidades. Sin embargo, si se mantiene en la senda, él junto a Prueba Dignidad, de ser fiel a este programa y de dejar que también lo mencionó en su discurso, dejar que también esta democracia representativa que espontáneamente ha ido demandando cambiar a una democracia participativa y directa, ocurra. Que este fenómeno ocurra, que la gente tenga espacios de participación, que sean vinculantes, pero bueno, la esperanza está, hay una alegría que realmente se podía observar en las calles en ese día de triunfo. Sin embargo, ya empezamos con algunos problemas. Tengo la sensación de que la visita que realizó el presidente electo al general de Carabineros, a Rosa, me parece, no fue muy bien vista, ya que pasó de señalar que iba a refundar a que iba a reformar, o sea, ya empezamos con los ajustes, cosa que igual yo, desde el lugar, si uno analiza también el poder, desde el lugar más científico, se entiende, uno lo puede entender, porque claro, una cosa es una elección, una campaña, y otra cosa es administrar y encontrarse en el Ejecutivo con estas dificultades, porque al final, bien lo dijo Maquiavelo, el que tiene las armas tiene el poder en un Estado. Y en este momento, a Dignidad, creo yo que su relación con la Fuerza Armada no puede ser muy de vínculo, porque es una Fuerza Armada que desde su concepción está hecha para ser la que combate al pueblo, la que elimina al pueblo. O sea, no por nada tenemos un ejército que ha cometido 23 masacres más que cualquier ejército en América Latina. Entonces, ahí va a ser delicado el tema. Creo que van a tener que ver de qué manera, porque si hay algo que la gente demanda mucho en las calles en Chile es justamente que los asesinos del pueblo, estos que ejecutan finalmente, porque obviamente los responsables están ahí, algunos presidentes, que yo digo, bueno, ¿cuándo lo vamos a juzgar? ¿Cuándo una mención o algo? Porque se supone que él estaba avisado de que lo íbamos a perseguir con la justicia. Bueno, no sé, ya parece que eso también se está diluyendo. Entonces, hay que ver, yo creo que hay que seguir en el camino de, como se ha señalado, que las transformaciones se deben hacer desde el Ejecutivo, pero también desde las calles con la gente bien consciente y empoderada, como lo demostró en esta elección, donde muchos que no fueron a votar en primera vuelta, en masa salieron a votar en la segunda. Eso es lo que yo pudiera decir. Andrés. Y mira, a ver, yo creo algunas cuestiones que son para mi gusto bien importantes. Una, efectivamente, yo creo que la derecha ha sido derrotada temporalmente, tal vez en un episodio muy relevante, además con un resultado muy potente, me refiero a la segunda vuelta. Ellos están haciendo una reflexión, se están recomponiendo, efectivamente tienen una tensión porque se dan perfectamente cuenta que
para crecer política y electoralmente necesitan abrirse, y abrirse, mi impresión es que incluso la UDI, cosa que es inédita de los 90 en adelante, habla Macaya de entenderse con la democracia cristiana. Una democracia cristiana que está en una profunda crisis, más allá del deseo o más allá del análisis, está en una profunda crisis. O sea, yo creo que hay que ver hasta dónde llega ese partido, así como otros partidos de la desconcertación, que están en un proceso muy complejo desde el punto de vista de sus identidades profundas. ¿Por qué? Porque en rigor lo que está, lo vuelvo a repetir, lo que yo creo que lo más profundo que está ocurriendo en Chile es que se está y se sigue de una u otra manera. No digo que esto vaya a terminar en un sentido, ¿eh? Digo que el diagnóstico se está desarmando a lo menos el pacto transicional. Y es una cuestión muy de fondo, porque el pacto transicional en Chile, amparado y apoyado e impulsado por el imperialismo norteamericano, por el Vaticano, recordemos que el Papa vino bastante a eso, no vino a otra cosa. El peso a nivel planetario del capitalismo salvaje para instalar en Chile el laboratorio que ha sido este país del neoliberalismo y del capitalismo salvaje fue muy fuerte. Fue muy fuerte. Aquí hubo una opción estratégica. Aquí Yanquilandia dijo no una segunda Nicaragua, porque le tenían pánico a que se produjera una situación como esa. El embajador norteamericano, en una reunión con el embajador de Francia y con el embajador de Italia en Santiago de Chile, y lo digo a ciencia cierta, les pregunta a los dos diplomáticos, al francés y al italiano, sobre el curso de los acontecimientos en Chile cuando se estaban produciendo los grandes paros nacionales. Y como no se sintió satisfecho ni conforme con la respuesta de ambos diplomáticos, el embajador norteamericano les dice: Estados Unidos no va a aceptar una segunda Nicaragua en el Cono Sur. Ustedes tienen que asumir que nosotros vamos a buscar la fórmula que esto se impida. Y el camino fue la lógica de buscar una transición como la que ha sido, es decir, derecha, concertación. Hay documentos desclasificados, publicados por El Siglo, en los años 90, cuando yo era director, nunca desmentidos, donde además se instala desde el Departamento de Estado norteamericano la idea de que en Chile la famosa gobernabilidad, la pituca gobernabilidad, la elitista gobernabilidad, la tiene que dar el consenso entre la derecha y la concertación. Y en particular hablan de la democracia cristiana y de renovación nacional. O sea, hay que mirar en profundidad las cosas que están cursando para tratar, yo creo, de explicarse mejor cuáles son las eventuales tendencias que se van a producir. Yo creo que efectivamente la derecha en este momento está en una situación compleja, porque si toma la decisión táctica de girar hacia la democracia cristiana, que está en la crisis que está, pero que además le ha ido en los últimos años quitando la votación que le ha quitado, más de 1 millón de votos, se han ido a la derecha, a Renovación Nacional, a Evópoli, en fin. Claro, ¿qué hacen con la fuerza emergente de esa derecha, que es el Partido Republicano, que es CAS, en fin? ¿Qué hacen con eso? Porque tampoco esa fuerza es menor, es altamente significativa, o sea, no es una fuerza no incidente, es muy incidente. Yo creo que ahí en ese sector, de mi punto de vista, la controversia, no la contradicción, porque yo no creo que haya una derecha democrática en Chile. Nunca he creído que haya una derecha democrática, porque cuando una derecha promueve un golpe de Estado, promueve dictadura, y después promueve y es parte de la transición pactada como la que fue, difícilmente uno puede considerar que es derecha. Otra cosa es que la propia concertación, que se está cayendo en su propia salsa, se está cociendo en su propia salsa, la concertación con los partidos que son de la concertación, la Democracia Cristiana, el Partido Socialista, el PPD, el Partido Radical. Yo no lo digo con rabia, lo digo como diagnóstico. Tienen que asumir que le dieron plena legitimidad de los 90 en adelante a esa derecha. Si por algo hay fotografías donde está Pinochet al medio y está lleno de parlamentarios y parlamentarios de la concertación rodeándolo. Por algo vuelvo a repetirlo, o sea, no es menor. No es menor, por algo se le transformó de comandante en jefe del ejército a senador vitalicio, en fin.
Lo que pasa es que la Concertación defiende esto diciendo es que no había otra posibilidad. ¿Qué quieren los izquierdistas? Que siguiéramos en guerra, que siguieran las muertes. Así lo plantean. Y un modelo de contención social y de domesticación y fragmentación social también está trizado. Y yo ahí comparto lo que dice Florencia, lo hemos planteado, Omar lo ha planteado varias veces también en profundidad en programas anteriores. Hay que analizar y hay que escudriñar muy bien lo que ocurre desde el estallido, desde la votación del plebiscito, luego más del 1.000.000 de personas que no van a votar en las elecciones municipales, gobernadores, y sin embargo sí ahora votan en segunda vuelta, no en primera. Y yo creo que esto es muy importante porque ahí hay una votación transversal que proviene de París, de la votación de París, que proviene del mundo de la lista al pueblo, Fabiola Campillay, 405.000 votos en la región metropolitana, que a la élite no le gusta, no le gusta. ¿Para qué estamos con cosas? A la élite no le gusta mucho mencionar esto porque es un dato que les incomoda. A las élites les incomoda la votación de Fabiola Campillay. Entonces, Espérate, disculpa que te interrumpa, pero es como que se le está metiendo el pueblo o al poder. Claro, es lo que está pasando y creo que en ese sentido hay un rasgo que también es importante considerar, porque es un rasgo que si bien es cierto tiene interacción política, también es cierto que ninguno de los partidos, incluido el Partido Comunista, porque estoy hablando de diagnóstico, ojalá que la gente de izquierda y de mi propio partido entienda que cuando uno hace diagnóstico lo tiene que tratar de hacer tratando de buscar las realidades, no los deseos. Ningún partido tiene una incidencia muy significativa en ese mundo que además es heterogéneo, es diverso, es contradictorio, o sea, no estamos hablando, bueno, como son los pueblos realmente. Y ahí estamos hablando de sujetos populares. Yo vuelvo a insistir, en el campo popular lo que está al debe es el sujeto político, que de alguna u otra manera ha ido construyendo una alternativa interesante por algo, y no es menor, por algo es gobierno. Y es gobierno con este programa, que pues, se podrá criticar algunos, pero es un programa, el programa más avanzado que ha tenido Chile lejos de los 90 hasta hoy, lejos. Y simultáneamente en un proceso hacia una nueva constitución. Entonces yo creo que es interesantísimo el proceso que está viviendo Chile en ese sentido, Florencia y Omar. Pero usted, fíjate que a mí me surge la siguiente inquietud, bueno, estoy en Talca, estoy en el sector donde están mis padres, la familia en general. Y recorriendo la ciudad, me surgían las siguientes preguntas. Primero, una ciudad muy venida menos. Uno recorre lo que se conoce acá como la 1 Sur, que es como la calle céntrica, sería como Huérfano en Santiago, y está llena de comerciantes ambulantes, dos espacios muy conocidos, muy reconocidos de la ciudad, las escuelas concentradas y el mercado central, destruidos desde el terremoto del 2010, cero arreglo, y eso genera una situación dentro de la comunidad que es muy compleja porque en el fondo lo que se vislumbra es un sostenerse dentro sin que se haga nada visible, en donde lo que llegan son negocios, fíjate que he visto muchos negocios de estos juegos, tipo casinos pequeños, muchos negocios de eso, y otro tipo de cosas. Entonces uno ve cómo la fisonomía de espacios culturales se van alterando, y se van alterando no para bien, sino que en realidad de una forma bastante devastadora, y que la misma gente se da cuenta, ¿no? Y tú conversas con ellos y ellos dicen, pero ¿cómo es posible que esto ocurra? ¿Cómo es posible que en más de 10 o 11 años nada, ni una cosa? Y en donde los proyectos que existieron eran horrorosos. O sea,
los colegios se dañan porque al alcalde de turno se le ocurre hacer un subterráneo para tener ahí, ¿no es cierto?, un espacio de estacionamiento. Y eso genera, ¿no es cierto?, que la resistencia material no se dé, el suelo no resiste producto del terremoto. O el terremoto daña el suelo, qué sé yo. Bueno, pero la situación entonces es esa, y uno recorre estos espacios y se va dando cuenta que hay mucha esperanza también, y esperando que algo cambie, que algo ocurra, que en el fondo las personas sientan de que valió la pena. Y ahí uno entiende por qué, por ejemplo, en Talca se da una votación de París que también es alta. Por ejemplo, uno entiende por qué, ¿no es cierto?, se dan una serie de situaciones y empieza a tratar de explicarse estos fenómenos políticos y que tiene que ver con este desgaste y que tiene que ver también a la vez con este sentido de esperanza, pero un sentido de esperanza muy en la duda, muy a la expectativa, muy, ¿será? ¿Habrá algo realmente que sea distinto? Y esos son los grados de responsabilidad y esos son los grados, ¿no es cierto?, de certeza que hay que intentar dar y que es difícil también, por lo demás, ¿no? Yo creo que ser gobernador de Talca o llegar como intendente o lo que sea, va a ser tremendamente complicado, muy, muy complicado. Y así lo veo que puede ser también en muchas otras regiones, para no hablar de la región metropolitana, que ya sabemos en lo que está, ¿no? Entonces, pero hay problemas, como te digo, que se repiten. Entonces tú ves ahí, ves, por ejemplo, que hay cesantía, ves que no hay trabajo, que los trabajos que se manifiestan son de otro estilo. Es otro tipo de sobrevivencia. Y, y esos son temas de largo plazo, no son temas tan sencillos de resolver. No es algo que tú puedas venir y tomarlo en 1, en 2 años y decir, mira, ¿sabes qué? Aquí te vamos a dar una posibilidad. No es tan sencillo. No es tan sencillo. Yo lo veo ahí que hay que tomarlo con mucha calma y hay que ver cuáles son las acciones que también desde el punto de vista mediático, cultural, simbólico, hagan sentido. Yo creo que en esa mirada, tal vez Gabriel y su entorno lo han hecho bien durante este tiempo. Tiene que ver con eso. Tiene que ver con que las señales políticas han sido las adecuadas. Y eso hace, ¿no es cierto?, que esta llamada luna de miel o que este momento prístino o este momento bello se extienda. No sabemos por cuánto tiempo. Hay algunos que dicen, bueno, esto se parece mucho al primer gobierno de Bachelet, cuando llegan las mujeres al poder, ¿no? Cuando llegan las mujeres al poder y aparecen, ¿no es cierto?, mujeres que usaban la banda presidencial. Hoy día, en un bis, en el tema generacional, ¿no es cierto?, estos jóvenes que llegan, ¿no es cierto?, que llegan a tomar la decisión de hacer las transformaciones, por una parte, eso. Y en la interna, Juan Andrés, ¿cómo ves tú lo que está ocurriendo? Se los pregunto, a ver, usted, cualquiera de los dos, me imagino No, que a lo Juan mejor. Andrés, sí. Sí, sí, sí. Juan Andrés, ¿cómo ves tú? ¿Cómo se está articulando? ¿Cuáles son las conversaciones que se están dando en la cual se pretende, no sé, articular el gobierno? ¿Cuál es eh, cómo se ve el ambiente ahí, dentro de lo que tú has podido ver y lo que se puede decir, ¿no? Dos cosas bien puntuales para que podamos interdialogar. Yo creo firmemente lo he dicho otras veces, en la dialéctica de la historia. No creo que eso sea una cuestión etérea en el aire. Mira, siento que el costo que han pagado los pueblos de mi país y también otras regiones, tratando de construir un paradigma tan episódico, de instantaneidad, tan fin de la historia, ¿no? Siguiendo de una manera tan arribista esta filosofía de Fukuyama y otros más, nos ha costado carísimo. Pero además ha costado carísimo para poder explicarse las cosas. ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que
en la salida a la dictadura y la transición pactada, hubieron estudios cualitativos que intentaron, fíjate, intentaron proyectar lo siguiente: ¿cuánto tiempo los pueblos de Chile van a esperar o van a, ¿cómo decirlo? Van a aguantar, por decirlo así, un proceso que no iba a ser de un día para otro? Ojo, no iba a ser, nadie esperaba que fuera de un día para otro. ¿Cuánto? ¿Y cuánto iban a esperar que hubiera resultados que provocaran cambios en las vidas? Cambios en las vidas. Y esos estudios, entre otros los que hizo el CISPO en ese momento, los que hizo CEPAL en ese momento, apuntaban a 30 años. 30 años. Y se vuelve a repetir en Chile lo que viene ocurriendo desde casi lo que es este país, entre comillas, república, que a algunos tanto les guste y pasan por arriba un montón de cosas, como decía Florencia. República pasan arriba de las masacres, repúblicas pasan arriba de todos los intentos de exterminio del pueblo mapuche, república da para todo, la república, da para todo, ¿eh? Ojo, también da para cosas interesantes desde el punto de vista de las transformaciones. Pero da para todo. Sí, pues da para todo. Da para todo. Entonces hay que tener ojo también con esas cosas que de repente, nuestra tradición republicano, gesto republicano. Nuestra tradición republicana. Hoy, súper republicano, tenemos como 600 cabros sin un ojo. Exacto, bien, es un poquito, hay que tener ojo y cuidado con eso. Pero, ¿por qué digo esto? Porque yo creo que si hay algo que los pueblos y la ciudadanía mayoritariamente en Chile esperan, es que efectivamente hayan cambios de verdad. Porque no lo han habido, no han existido cambios de verdad. Mira, cuando la gente de la Concertación especialmente defienden como animal de espalda, como no sé qué cosa, esto de que hemos bajado, por ejemplo, la pobreza, ya no somos tan pobres como miserables como éramos en los 80, y se amparan en eso y poco menos que de ahí nadie sale, ¿no? A mí cuántas veces me trataron de descalificar y me lo siguen haciendo, porque a lo menos cuando fui comentarista como casi por 5 años en el primer café, después me corretearon de ahí, no, era como el exagerado, siempre era como el exagerado, siempre era como la persona que no reconocía que en Chile se vivían situaciones muy duras del punto de vista, y eso incluso lo escuchaba en gente izquierda, lo que me preocupa mucho, porque cuando, como decía Recabarren y decía Lenin, tú te distancias de la subjetividad popular, sonaste. No hay vuelta atrás. Y yo creo que también las fuerzas de izquierda, todas, pues están en ese riesgo en Chile. Están también en ese riesgo. Bueno, yo creo que este gobierno tiene la voluntad política, y es la observación que yo hago, de sí empujar cambios de verdad. ¿Cuánto tiempo tiene? Muy poco tiempo, no solamente porque la ciudadanía no está dispuesta a esperar mucho más, sino que porque los tiempos políticos son los que son. Hay un proceso constituyente que, ojo, puede ser mucho más adelantado que el programa de gobierno de Aprodignidad. Ojo, va a ir a plebiscito de salida, y va a ser este gobierno el que va a tener que empujar ese plebiscito de salida. Por tanto, yo creo que hay cosas, por ejemplo, el sistema político no da más. O sea, en Chile yo creo que el sistema político que viene no va a tener mucho que ver con que en su arquitectura es esencialmente el que heredamos de la dictadura. Eso es. Entonces no me vengan a mí decir que en Chile existe un Estado democrático, porque eso no es verdad. Eso no es cierto. Seriamente hablando, no es cierto. Ahora que se diga eso, porque claro, porque aprovechamos los espacios, pero si eso es parte de las situaciones lógicas de las transformaciones. Eso es parte de eso. Cuando la vieja discusión, cuando Lenin discute con sus camaradas la necesidad de llegar al Parlamento, no lo dice para mantenerse en el Parlamento, o el Parlamento tal como era, lo dice para provocar la transformación cualitativa. Y Recabarren hizo lo mismo en Chile. Recabarren fue, junto con Vicente Cruz, los primeros parlamentarios del campo popular y obrero en Chile, los primeros. Pero alguien podría dudar que llegaron ahí para recrearse en ese parlamento. Para nada, para nada.
O sea, si uno mira las intervenciones y los discursos de Recabarren y de Vicente Cruz, eran demoledores con ese Parlamento, demoledores, no le daban tregua. Ojo, no le daban tregua a la institucionalidad política de la cual ellos eran parte. Entonces, claro, yo esto lo digo porque efectivamente, si hay un rasgo que es muy fuerte en este momento en Chile, es que los pueblos empujan por protagonismo. Y yo creo que este gobierno tiene una tremenda oportunidad y posibilidad de generar efectivamente ese empuje en incidencia política, social, cultural real, cosa que no ha existido hasta ahora. Entonces son cuestiones que yo diría más que con temor, hay que mirarlas como oportunidad. Yo sé que los gobiernos de la concertación le entraba pánico con la revolución pingüina, le entró pánico con los movimientos mapuches, pánico, porque todo era contención. Ese era el modelo transicional del pacto hasta ahora es un modelo de contención y de fragmentación, no de promoción popular. Fíjate. Eso que Felipe Portales llamó la democracia tutelada, ¿no? La democracia tutelada, si esto no es tan nuevo. Entonces Claro. yo creo, me quedaría en esa reflexión. Florencia. Bueno, yo creo que estamos igual en un momento bien interesante para Chile, pero claro, insisto, tomando lo que decía Juan Andrés, que lo que, o sea, si pudiéramos sentirnos satisfechos con este proceso sería porque realmente logramos cambios estructurales, porque realmente logramos que la gente participe de verdad. Y creo que por esa línea va el gobierno de la Prueba de Dignidad. El tema es que en marzo se van a enfrentar ya a una derecha como oposición feroz y a una democracia cristiana que si bien ha señalado que no va a ser oposición, yo no les creo absolutamente nada, porque ellos fueron parte de la nueva mayoría y fueron oposición dentro de un gobierno donde eran parte. Entonces, si no son parte, con mayor razón. Y si ya están viendo de que pueden unirse a la famosa, a la derecha, entre comillas, democrática que ahora inventaron, más que más. Entonces yo creo que los problemas van a empezar en marzo y creo que este discurso de que los cambios van a ser paulatinos y todas cosas, no es muy bueno. Como que hay que jugárselas más creo yo, realizar las transformaciones necesarias y esperar que también, y confiar en el pueblo que va a defender el proceso, yo creo, si ve que hay realmente cambios reales. Eso es lo que yo podría señalar. Sí, mira, yo tengo la impresión de que, bueno, nosotros hemos ido conversando, uno siempre tiene que hacer como el ejercicio de rebobinar, ¿no? Yo creo que nosotros hemos planteado acá varios elementos centrales de análisis. Un elemento tiene que ver, ¿no es cierto?, con el hecho de venir y constatar que estamos en un proceso de transformación, que algunos lo llaman proceso revolucionario, proceso de rebelión, y que ese proceso, ¿no es cierto?, que se desata el 18 de octubre, por decir así, la punta del iceberg, que es el 18 de octubre, pero que se venía gestando desde mucho antes, por cierto, desde mucho antes, de una u otra forma ese proceso genera una serie de situaciones que son algunas esperadas y muchas también inesperadas. Entre eso el desgaste de la élite, el proceso de descomposición de las élites políticas, de la élite, cuando estamos hablando de élite estamos hablando de eso, de la élite militar, de la élite religiosa, no solamente de un conjunto de personas que están en el Congreso, es una cosa mucho más profunda, muchísimo más profunda. Es el hecho, ¿no es cierto?, de lo que plantea este empresario, ¿cierto?, que viene y dice en la red de que, bueno, ante la crisis de la TAM y ante lo que tenía que pagar la TAM a los trabajadores, lo primero que hace, ¿no es cierto?, es pagar a los hijos de Sebastián Piñera. Eso es un proceso de corrupción interno, pero es un proceso de corrupción interno que tiene que ver con una descomposición ética, con una descomposición que es mucho más profunda y que tiene que ver con este concepto de crisis de la élite, con un concepto de crisis cultural, de crisis social, de crisis valórica, que no les permite desde un punto de vista hacerse cargo del proceso
de desgaste que se está viviendo y de este proceso de transformación. A eso es lo que estamos asistiendo, y en eso, ¿no es cierto?, lo que dice Juan Andrés, mira, bueno, pueden haber partidos que desaparezcan, pueden haber sectores, ¿no es cierto?, que entren en crisis profunda. A eso es lo que estamos asistiendo en este minuto. ¿Cómo se va a dar? ¿En qué va a terminar? No es tan fácil decirlo porque son procesos largos. No es tan sencillo. Nosotros estamos en el movimiento a la ola, y estamos rodando con la ola y estamos intentando hacer un análisis con eso. Otro elemento importante que hemos dicho, ¿no es cierto?, es el concepto de la colonialidad. Y cómo ese concepto de la colonialidad toma y afecta las decisiones, porque en definitiva, las miradas eurocentristas, las miradas dependientes, también hacen, ¿no es cierto?, de que se busquen salidas que han sido ejecutadas en otros lugares, y salidas que además en general no han sido buenas, no han sido buenas para nuestros países. Entonces, tenemos que buscar una mirada, ¿no es cierto?, que sea propia, y eso significa reflexionar desde el punto de vista propio, analizar la realidad y tratar de buscar salidas que vayan de acuerdo a nuestra idiosincrasia. Ese es un proceso de responsabilidad, y también eso significa tener personas que cuando estén mirando la realidad, primero miren la realidad y no miren el texto, y del texto ver acaso concuerda con la realidad. Y que ese es un principio fundamental en política y fundamental en todas las cosas. Porque hay algunos que se lo olvida, y se lo olvida fácilmente. Y yo creo que otro tercer elemento que nosotros hemos dicho, y como un factor elemento concreto, que es el factor Comando Sur. Y que el factor Comando Sur tiene que ver, ¿no es cierto?, con el ejercicio del poder, ¿no es cierto?, de una potencia bélica. Eso es. Eso es. Y a nosotros nos afecta en forma directa y en forma clara. O sea, no hay que mirar muy lejos, ¿no? No hay que ir muy lejos para darse cuenta de eso. Entonces, y esa dimensión tiene que ver con la decisión de Gabriel de no asistir, ¿no es cierto?, a Colombia, a la visita que le hace el presidente Piñera, porque en realidad ir ahí era entrar en un ámbito muy, muy delicado. Más todavía cuando el presidente Duque, hace pocos días atrás, ¿no es cierto?, presentan una moción en la cual, ¿no es cierto?, la fuerza armada y la fuerza pública tiene permiso para disparar en movilizaciones públicas. Permiso para disparar. Entonces, estamos hablando de, entre comillas, democracias liberales que usan lógicas para autodefenderse, y esas lógicas de autodefensa implican el asesinato de su propia ciudadanía. Que en Colombia estamos acostumbrados a eso. Y lamentablemente muchos de esos elementos es lo que se ha traído a Chile. Mucha de esa acción política es la que se ha traído a Chile. Porque en Colombia se hace con desparpajo. En Chile ha habido asesinatos y ha habido violencia política, pero incluso esa nunca ha sido con desparpajo. En Colombia es con desparpajo. En Colombia es sin ninguna vergüenza. Los cuerpos están ahí, los mutilados están ahí, y esa es parte de la historia de ellos. Ellos verán cómo lo solucionan. Pero cuando tú traes esa modalidad de operación a otro país, y eso se empieza a ejercer, y se empieza a ejercer en la Araucanía, y se empieza a ejercer en la ciudad, se empieza a ejercer en Santiago o en otros lugares, estamos hablando de otra situación. ¿Cómo ven ustedes esto de esta visita? Bueno, que afortunadamente Gabriel y el equipo que traímos decidió no asistir. ¿Y cómo ven ustedes también este tema de las relaciones internacionales con el... ¿Cómo ve eso? ¿Cómo ve eso, Florencia? Bueno, gran tema. Creo que efectivamente es una muy buena señal que no haya asistido a esa gira, porque él se estaría paseando no con un presidente que va de salida, sino con una persona que violó los derechos humanos, que está acusado ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad, aunque no procede la acusación, pero bueno, no importa. Que hay informes internacionales que dan cuenta de estas violaciones a los derechos humanos, pero sobre todo también
por algo que señalabas tú, Omar, que tiene que ver con, o sea, si vamos a pensar un nuevo Chile, con una nueva constitución, con una nueva forma de mirarnos, de ver nuestro entorno, de mirarnos entre nosotros, también tenemos que repensar nuestras relaciones internacionales, nuestras relaciones con nuestros vecinos, que desde la fundación de Chile están basadas en esta teoría de que el enemigo es el otro. El enemigo es Perú, Argentina, Bolivia, o sea, en el tema territorial, como de defender el territorio, una política exterior en relación a los países vecinos de América Latina de autodefensa. De hecho, una de las palabras que más se repiten para un embajador dentro de sus discursos en América Latina, para un embajador chileno, es el respeto a los tratados internacionales, el respeto a los tratados internacionales, el respeto y el respeto a los tratados internacionales, porque tiene que ver con estos temas de los territorios. Entonces, habría que repensar una política exterior en acorde a estos nuevos tiempos también, donde tienes un escenario en la región que se está configurando hacia un progresismo, hacia una integración, hacia unas relaciones de cooperación, de solidaridad, de resolver los conflictos, ya no a través de la fuerza, ya no instalándonos en la frontera de Cúcuta como Guaripola de Estados Unidos, llamándonos invasión, sino que prestando apoyo, como lo hizo Uruguay, como lo hizo México, prestando el país para el diálogo entre la oposición, por ejemplo, venezolana y el gobierno. Creo y que en esa línea también debiera ir este gobierno, y creo que en eso van a ayudar mucho, porque lamentablemente nuestro presidente electo tiene una visión muy marcada, para mi gusto sesgada, de lo que son la Revolución Cubana, el proceso bolivariano, el proceso nicaragüense, pero creo que lo va a ayudar mucho sus alianzas con países claves como México. Creo que el presidente de México ha tenido un actuar pero ejemplar desde que inicia su mandato en un país tan complejo como ese, con esa frontera ahí directa con el imperio, dispuesto a asfixiarlo. Y creo que en esa línea debiera ir nuestro presidente electo. Ojalá que así sea, ojalá que no, que esta cosa como de ser el megáfono de la línea de mensaje de Estados Unidos y Miami sea solamente porque estábamos en campaña. Ojalá que eso cambie, que empiecen a verse relaciones de Estado, porque ahí cambia la cosa de las relaciones internacionales, ya son otras los temas que están en juego, y creo que sería muy interesante que también, en atención a este proceso de redacción de una nueva constitución y de empezar a cambiar también los términos de referencia que tenemos como país, también cambiar los términos de referencia que tenemos en las relaciones comerciales con las grandes potencias. Y cuando digo las grandes potencias, son todas las grandes potencias, porque no puede ser que sigamos vendiendo este país al mejor postor, al precio que sea, y que nos sigan explotando como no han explotado hasta el día de hoy. Insisto, todas las potencias. En ciencia política te enseñan, una potencia piensa como potencia siempre, siempre. Una más benévola, pueden haber potencias más benévolas que no te van a poner la pistola en la cabeza como los Estados Unidos, pero van a jugar por sus intereses igual. Entonces, si no tienes una articulación regional potente, una América Latina que pueda dialogar de tú a tú con estas grandes potencias, es muy difícil que un país como Chile solito pueda cambiar los términos de referencia con estos gigantes, que finalmente son los dueños de nuestro país. Y también integrar el factor de esta política exterior feminista, que lamentablemente va a ir cambiando paulatinamente en nuestra Cancillería, porque nuestra Cancillería es muy machista, muy patriarcal, o sea, de 10 embajadores habrá una embajadora, y si es que, pero ese cambio se va a ver paulatino. Yo me imagino que habrá que intervenir también la Academia Diplomática para cambiar todos estos conceptos, porque son cambios de mentalidades, tiene que ver con lo que tú decías, Omar, con un cambio de la mentalidad esta de los colonizados, de un cambio de mentalidad también con respecto a ese consenso de Washington que tú muy bien mencionas siempre, y que es clave para entender la historia hoy. Yo creo que por ahí iría la cosa, en mi opinión. Andrés. Sí, mira, yo estoy de acuerdo. Yo creo que a Chile, al Estado chileno, le ha ido muy mal desde el golpe en adelante en su subordinación a las transnacionales que están con tanto sentido estratégico, con tanta visión, denunció Salvador Allende en Naciones Unidas, ¿no? Su discurso. Un discurso de una vitalidad y de una vigencia plena.
le ha ido muy mal. O sea, estamos en una situación, el otro día yo escuchaba a Rodrigo Mundaca, gobernador electo de la Quinta Región, que decía que se le caían las lágrimas, porque él como gobernador no le queda otra en la emergencia del tema de la crisis del agua que seguir con los camioncitos para que hayan comunas donde llegue el agua. Entonces, que decía, para mí es tremendo, es doloroso, pero no es la solución, pero es lo único que se puede hacer en este momento, porque no hay otra. O sea, yo lo que quiero decir es que a este país, desde la dictadura, desde el golpe en adelante, incluidos los 90 en adelante, lo han hecho pedazos, está hecho pedazo. Y si no asumimos eso, yo creo que erramos el diagnóstico, y eso es súper complicado. Si seguimos con esto de que no, si hay cosas que se han hecho re bien, y justificándolo todo, porque no, si no todo ha sido tan malo, yo creo que no vamos a tener salida. Porque todo se ha agudizado, la crisis hídrica se agudizó, la crisis medioambiental está agudizada. El otro día hablábamos del estudio del Instituto de Economía de la Escuela Superior de Francia, que en análisis bien objetivos de varios países da a Chile como uno de los países donde se mantiene la mayor desigualdad hace 120 años. Entonces, ¿qué sacamos con tener las calles llenas de autos? ¿Qué sacamos? Esos espejismos brutales que yo creo que hay mucha gente que se los cree. ¿Qué sacamos? ¿Qué sacamos con tener tantos autos, con tener, no sé, tantos malls, tantos no sé cuántos, tantos acá? ¿Qué sacamos con que los supermercados estén siempre con cosas? ¿Qué sacamos? Francamente, yo diría que hay un tema ahí que es muy profundo porque efectivamente, en términos culturales, en este país sí existe una lógica del consumismo muy atávica, una lógica de que tienes posibilidades de tener muchas cosas, cuando tienes un sistema de salud que hace que una persona que tenga cáncer prácticamente no tiene posibilidades desde el punto de vista económico, no tiene, mayoritariamente, porque hay un porcentaje muy pequeño que sí lo tiene. ¿Qué haces frente a un país que ya el fiscal nacional, porque le tocó el agua más arriba, lo digo de una manera metafórica, reconoce que en este país el narcotráfico ya llegó a niveles superiores y que están operando carteles muy potentes provenientes de México? 3 puntos del PIB están intervenidos, 3 puntos del PIB de la economía están intervenidos por el lavado de dinero y todo ese tipo de cosas. ¿Qué haces? Cierras los ojos, dices que vas a hacer las cosas gradualmente. O sea, yo creo que ya esto de verdad requiere un tipo de acción política desde el Estado de otra cualidad. Y insisto, hay una gran oportunidad. Ahora, si esa oportunidad se toma y la tomamos, yo creo que vamos a tener una derecha, una oligarquía, un Yanquilandia odiosísimo, pero vamos a tener una mayoría nacional que yo creo que se la va a jugar, como se la quiso jugar para defender las demandas y las conquistas de décadas que se expresaron en el gobierno de la Unidad Popular. Y ahí de nuevo el sujeto político, la izquierda, falló. Para que no sigamos con los espejismos que todos lo hemos hecho tan re bien. Yo sé que hay generaciones muy marcadas por esto y que incluso nos cuesta asumir autocríticamente la derrota, pero para mirar al futuro, si no es para mirar el pasado. Fíjate que si hay algo que te deja blanco sobre negro, como decía Jorge Insunza, la batalla de Chile, que dieron ahora en la red, que yo valoro enormemente, el rumor que generó el que dieran la batalla de Chile por un canal abierto impresionante, porque mucha gente la veía por YouTube, pero el hecho del canal abierto socioculturalmente te da otra dimensión impresionante. Los documentales que impresionante. ha entregado pero mira, la red. Sí. Claro, solo quiero marcar lo siguiente, y con esto termino. Allí lo que queda en evidencia es que había un sujeto obrero, especialmente obrero, que estaba dispuesto a defender.
y que generó todo el ingenio popular, si había alguna industria donde faltaban piezas, los viejos, como decimos nosotros, los viejos, referidos a los obreros, las hacían con su propia creatividad, las hacían. Había mucho apoyo internacional. Había a lo menos una expresión institucional militar que no miraba necesariamente el golpe como la salida a esta situación. Y fueron asesinados. ¿Eh? Si por algo asesinan a Prat, y por algo antes asesinaron al otro. O sea, mira, cuando Enrique Correa, con el cual yo discrepo casi de todo, cuando se inicia la transición en un foro, le dice a un líder derechista, oye, le dice, te quiero dar un solo dato. En este país del cual tú hablas tanto de la república y la democracia, qué sé yo, es de los pocos países donde 2 comandantes en jefe, por tener posiciones constitucionalistas, han sido asesinados por sus compañeros de armas. ¿Sí? 2. 2 y un edecán. Y un edecán, ¿no? Y un edecán. Y varios más, y varios más, y varios más. Otros fueron presos, otros fueron expulsados de la fila, en fin, Claro. o sea, lo que quiero decir es que también ese es un dato que es importante considerarlo, porque creo que sí, me da la impresión a mí que sí, que la mayoría nacional tiene toda la disposición no solo de defender, sino que de respaldar y protagonizar. Yo creo que lo que está ocurriendo con la figura del presidente electo tiene que ver con esto. No creo que tenga que ver tanto con cosas que son importantes, no digo que no lo sean, obvio, pero creo que esta es la esencialidad. O sea, cuando tú tienes una mayoría nacional que por todo lo que ha vivido, o sea, dictadura, los 90, los 30 años, las desigualdades, las miserias, y le rebrota la esperanza cierta, real, no una cuestión ficticia, no es metafórica, incluso es real, y que tiene la disposición a respaldar, eso es muy potente en Chile. En Chile es muy potente. Es muy potente. Después del golpe no fue fácil reactivar la resistencia en contra de la dictadura. Créanme que no fue fácil. No era cuestión de decir, salgamos y vamos a la protesta y tomemos las armas o luchemos en las barricadas. Eso costó mucho. Y tampoco fue tan espontáneo como algunos creen, porque algunos creen que todo es espontáneo. Cuando hay espontaneidades, ojo, sí, espontaneidades orgánicas, populares, a eso me refiero. Hay. De hecho, conversando con algunos importantes dirigentes y dirigentes del comando de campaña en segunda vuelta, estaban impresionadísimos por la reacción que hay cuando termina la primera vuelta y viene la segunda, la reacción popular que se generó autoconvocada. Fue muy grande, muy intensiva. Eso marcó la segunda vuelta. Y es una señal muy potente que en el fondo te están diciendo, oye, miren, si estamos aquí y no queremos un nazi en el gobierno y queremos que las cosas cambien. Entonces hay una interacción que no se había dado en esta fatigada, contenedora, domesticadora democracia representativa. Es muy interesante. Mira, como para ir cerrando ya este proceso de reflexión, que saltan muchas cosas. Fíjate que estaba leyendo la historia secreta del pueblo mapuche de Cayuqueo, y hay algunas cosas que saltan ahí de la lectura que me dejaron así dando vueltas, harto. Primero, el hecho de esta forma cultural que tenían los mapuches y en donde ellos eran comerciantes. Vendían carne, vendían caballos, vendían sal, y les iba muy bien. Por cierto, les iba muy bien. Y entonces la dimensión del trabajo de la tierra para ellos no era importante, porque trabajar la tierra era de pobre. Ser agricultor era de pobre. El tipo que le iba bien vendía caballos, pues, vendía animales. Era otro tipo de cosas. Y cómo ese proceso de arrebatar las tierras se da en un conjunto, en un acuerdo de 2 estados, de la Argentina y de Chile.
y de cómo los van arrinconando, y de cómo hay un desconocimiento del otro, un querer eliminar al otro, y cómo ese proceso de querer eliminar al otro en un momento significó para Chile, ¿no es cierto?, que también tuviera que sacrificar la Patagonia. Entonces, cómo muchas veces cuando tú generas situaciones que afectan a ciertos sectores de la sociedad, cómo eso en un momento dado te va pasando la cuenta a ti mismo. Y digo esto por la situación del pueblo mapuche hoy. Digo esto por la situación, ¿no es cierto?, a la que se está sometiendo al pueblo mapuche hoy. No vaya a ser cosa que si no se toman las decisiones correctas, si no se ejercen las acciones en el momento adecuado y no se abren las posibilidades de diálogo político y de una salida, mucho de lo que le está pasando al pueblo mapuche nos pueda pasar a los que no pertenecemos a ese grupo social hoy. Y más temprano que tarde. Yo creo que ese es un gesto de responsabilidad democrática, política, social, que es muy, muy importante. Porque si no, la luna de miel va a ser sumamente corta. Creo. Y bueno, hoy día no tengo poema, muchachos. Ando de vacaciones. Así que nos vamos a despedir con Virus. Así nomás. Para que se extienda la luna de miel. Para que se entienda. Chao. Tremendo tema. Oye, yo Chao. Tremendo temazo. Chao, Florencia. Chao, Mar. una cosa. Que estén muy bien. Cuídense. Feliz año, Chao, pues. Mar, Que gracias. la pasen bien, que la pasen bien Ay, estos sí. años, que Felicidades. estén entre familia, tranquilos, y a quienes ven Eso. este programa, amigos, compañeros y todos los demás compañeros, La lucha sigue. un feliz abrazo y la lucha continúa. Seguimos. Chao, chao. Chao.